Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal Proyecto Libertad. El juez en el proceso penal acusatorio tiene la importante labor de buscar la clarificación de los hechos e impartir justicia, procurando siempre el debido cuidado de los derechos de las partes en el proceso, siempre apegándose al marco normativo al interpretar lo manifestado por el defensor y la representación social. Esto parece sencillo, pero en realidad es una labor muy compleja. ¿Por qué? Porque muchas veces las partes pueden llegar a tener diversas interpretaciones normativas respecto a un mismo hecho. ¿Cómo es posible determinar para el juez qué teoría del caso es la más acercada al caso de estudio, al caso que se está poniendo dentro de su jurisdicción? El otro día justamente realizaba una labor de investigación por aquello de mi maestría y me topé con un criterio que me pareció muy interesante. Creo que les podría también a ustedes resultar interesante. Así que voy a realizar este video generando una dinámica un poco más interactiva con ustedes. Esta dinámica va a poner de ejemplo y tiene como intención que ustedes participen conmigo para que identifiquemos cuáles son los elementos subjetivos del delito, es decir, la forma de intencionalidad del sujeto activo, es decir, de la persona que comete el delito. ¿Cómo podemos interpretar la intencionalidad de acuerdo a lo que nos dice no solo el criterio que vamos a analizar, sino la propia ley? Este no es un tema meramente procesal como los que acostumbramos a ver aquí, pero justamente por eso me parece más interesante. Es en sí un tema dogmático penal, y creo que es imposible a veces entender el proceso si no entendemos cuáles son los dogmas y lo que es en esencia el sistema, el proceso, el derecho penal. Bueno, si revisamos el Código Penal Federal, en su artículo 8, encontramos que los elementos subjetivos del delito, de conformidad con este artículo, serían dos. Primeramente, el dolo y en segundo lugar, la culpa. De la misma manera, el artículo 9 del mismo código nos afirma que obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal, ahí estaríamos hablando de un dolo directo, o previendo como posible el resultado típico, ahí hablaríamos de un dolo eventual, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley. Ojo ahí. El dolo en sí, entonces, pudiéramos entender que es cuando la persona que está cometiendo el delito tiene la intención de cometer ese delito. En primer término, hablando de dolo directo, pues o se entiende que obra dolosamente cuando sabe perfectamente que está cometiendo el delito, conoce los elementos de tipo penal, sabe que está cometiendo un delito. Por ejemplo, alguien que entra a un supermercado y toma algo que no es suyo sin pagarlo, él sabe que está cometiendo un delito, eso sabe que esa conducta es punible, no es legal, y aún así acepta el resultado. Entonces ahí estaremos hablando de un dolo directo. En el caso del dolo eventual, para poner un ejemplo, hablando entonces de dolo eventual, entenderíamos que se prevé el resultado típico y al final de cuentas se acepta y se quiere que se realice el delito. Pudiéramos poner, para no variar tanto del ejemplo, que este ilícito se cometía por dos personas, ¿no? Entonces, uno es el que de manera activa toma el objeto que no es de su propiedad, entonces ahí hablaríamos del dolo directo, pero lo mete, por ejemplo, a una mochila de la persona que lo acompaña. Y la persona que lo acompaña, si bien él no de manera directa, no realiza la acción de manera directa, él sabe que tiene en la mochila el objeto que no es de su propiedad, que no pagó por él, y aún así acepta el resultado, se va de la tienda sin pagar con el objeto en la mochila. Entonces ahí estaríamos hablando, por ejemplo, de un dolo eventual. Previó el resultado típico y además aceptó su realización al final de cuentas, aun cuando él no haya tomado en sí el objeto. De la misma manera, el artículo 9 nos señala que también cuando se obra culposamente. Nos dice que obra culposamente el que produce el resultado típico, es decir, el delito, que no previó siendo previsible. Ahí estaremos hablando de una culpa con representación, ¿no?
o previó confiando en que no se produciría. Ahí estaríamos hablando de culpa sin representación, en virtud de la violación a un deber de cuidado que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales. Para distinguir la culpa del dolo, vamos a tomar como elemento esencial el deber de cuidado, ese deber o esa finalidad que tenía la persona activa que comete el delito a fin de cuentas, pero que tiene un deber de cuidado o de acuerdo a sus circunstancias tenía que actuar de cierta manera. Entonces, a pesar de que sí hay una intención al final de cuentas al realizar la acción que se va a tener por delictuosa, tenemos que esencialmente esa acción se blinda de alguna manera a través de la culpa cuando por las circunstancias o por ese deber de cuidado la persona activa no tenía otra forma de actuar o fue lo que alcanzó a hacer de acuerdo a sus posibilidades. ¿Cuándo podemos hablar entonces de una culpa con representación, por ejemplo? Pues cuando alguien justamente produce el delito y no lo previó siendo previsible. Es decir, hay una riña, sin querer los golpes pues se llevan a estándares muy agresivos, entonces la persona que golpea muy fuerte a la otra y produce a lo mejor su muerte. Entonces ahí hay un homicidio. Un homicidio doloso no pudiese ser así, porque tal vez la persona que lo agredió, que le pegó, no tenía la intención de matar a esa persona, simplemente quería provocarle un daño, a lo mejor una lesión física o incluso estaba molesto y simplemente quería de alguna manera defenderse. De alguna manera siempre cuando estemos en una situación de violencia, tú agredes a alguien, siempre va a existir un riesgo de que lo lastimes, un riesgo de eso, incluso de que puedes darle un mal golpe y esa persona pueda fenecer, pueda morir. Entonces ahí se produce el resultado, hay un homicidio finalmente, pero entonces estaríamos hablando de un homicidio con culpa y además un homicidio con culpa con representación. Ahora, pero cuando entonces tenemos la culpa sin representación, ahí por ejemplo pudiéramos poner un ejemplo en el que alguien tiene un deber de cuidado hacia otra persona, tiene que darle sus medicamentos cada cierto tiempo. Un día la persona se descuida, dice, ay, se me olvidó darle el medicamento a esta persona, ay, pues seguramente no va a pasar nada, por un día que no se lo dé, no le va a pasar nada, finalmente le puede pasar algo a esa persona, se le agrava la enfermedad y supongamos que fallece. Entonces en ese sentido estaríamos hablando entonces de que la persona tendría responsabilidad, sí, de una culpa sin representación, sí, no era su intención que la persona feneciera, fue digamos una omisión, un descuido, una imprudencia de su parte, lo previó, pero pensó que no se iba a dar, dentro de sus posibilidades dijo, no existe más posibilidades de que no se dé a que se dé, y eventualmente sí sucedió. Entonces ahí estamos hablando de una culpa sin representación. Vamos a platicar sobre un caso concreto, lo vamos a analizar y ya ustedes me dirán qué tipo de elementos subjetivos encontramos en el ejemplo que les dé a continuación. Resulta que unas personas cometen un robo a un banco. La policía se percata de este robo, por lo que llega esta situación a una persecución automovilística. Los ladrones van circulando en la avenida a exceso de velocidad y sacan armas de fuego y uno de ellos empieza a dispararle a los policías. En plena avenida va un transeúnte caminando y pues, por la avenida una persona que no tenía nada que ver con esos hechos y recibe un proyectil de arma de fuego, lo que le produce una herida grave y finalmente lo lleva a la muerte. Estaríamos entonces hablando de un homicidio simple. ¿Por qué? Porque se privó de la vida a una persona, tal cual lo refiere el Código Penal. Ahora, únicamente respecto a ese delito, ¿qué elemento subjetivo tenemos ahí? ¿Cuál es la intencionalidad del sujeto activo en el ejemplo? Algunos dirán, ¿existe dolo directo? Pues iba disparando, conocía los elementos del tipo, aceptó la realización del hecho delictivo. Otros me dirán, existe un dolo eventual,
porque tal vez no fue su intención de primera intención, pero lo previó, siendo previsible que se iba disparando, se iba a dar el resultado y se podía dar ese resultado, que alguien resultara herido o que alguien muriera, ¿no? No, algunos me dirán entonces, no existe culpa con representación, porque no lo previó siendo previsible, fue un descuido, no quería matar a la persona, pero no lo previó siendo previsible. Algunos me dirán, no, es culpa sin representación, porque pudo haberse dado cuenta que podía producir el resultado, pero pensó que no se iba a dar el resultado. Como verán, ya cuando lo ponemos en el ejemplo práctico, es a veces un tanto complicado determinar en qué supuesto nos encontramos. Incluso podemos decir fácilmente, yo creo que se trata de esto, o está entre este y esto. Pero al momento en que el juez está en la audiencia, pues él tiene que decidir de manera inmediata si efectivamente o no se califica en esas condiciones conforme se lo está exponiendo el Ministerio Público, o él lo califica de manera diferente. Vaya, es algo que ya se tiene que tener una pericia y un razonamiento jurídico latente. Por eso les digo que se vuelve luego una tarea y una labor muy compleja para los jueces determinar este tipo de circunstancias. Bueno, esta vez vamos a jugar a que ustedes son los jueces. Pónganle pausa al video, pónganme aquí abajo sus comentarios qué tipo de elemento subjetivo encontramos, cuál es la intencionalidad en este caso del sujeto activo hablando del homicidio simple. Hagamos esa dinámica, no hagan trampa, no le adelanten ni lo regresen y digan, es esto. Eso es una dinámica nada más para que pues aprendamos todos un poco y también ustedes razonen un poco. Échenle coco, si quieren pónganle aquí pausa, si no pues si no quieren ponerle pausa y quieren ver ya el resultado, pues también no hay problema, pero yo les recomiendo hacer la dinámica para que todos podamos participar activamente en esto. Bueno, aquí los espero. Piénsenle. Para atender a esto, voy a leerles este criterio que les comentaba en un principio. Este criterio es del segundo tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito. La tesis se les va a poner aquí, de la 10ª época. También le pongo aquí el número de registro. Se trata de una tesis aislada y la tesis en su rubro nos dice lo siguiente. Ya desde el rubro van a saber por dónde va la cosa. Miren, fíjense. Dolo eventual. Se actualiza este y no la culpa cuando se comete el delito emergente de homicidio simple de un tercero ajeno a los hechos, transeúnte, con motivo de los disparos de arma de fuego realizados por uno de los activos contra los agentes policíacos para propiciarse a la huida después de cometer un robo. Aquí nos dio la respuesta. Aquí estaríamos entonces hablando de un dolo eventual. ¿Pero por qué? Vamos a leer el contenido de la tesis. Si se trata del delito de homicidio simple, no obsta que el resultado no haya sido el querido por el sujeto activo, en este caso, privar de la vida a un tercero que pasaba por el lugar cuando uno de los activos le disparaba a los policías tratando de ir después de cometer un robo. Porque eso no le quita la naturaleza de delito emergente, pues no puede ponerse en duda la naturaleza dolosa del hecho, cuando la actividad que se practica y que se considera como un delito emergente es, por naturaleza, ilícita, ya que, a partir de ese momento, la intencionalidad o el error en el golpe, como lo denomina la doctrina, de equivocarse de persona contra la que se dirige el disparo, no transforma en imprudencial el hecho, sino que lo convierte en un dolo eventual, y por tanto, esto es complementario. Así, cuando la naturaleza del acto cometido por un tercero, coautor en el codominio del hecho, es ilícita en sí misma, entonces es automático el resultado lesivo que se produce
si puede catalogarse como delito emergente y le es aplicable como tal a todos los partícipes, ya que no puede hablarse de culpa, porque esta es la falta del deber de cuidado en relación con una conducta legal, no de diversa de carácter delictivo. En conclusión, el dolo eventual no se desvanece en lo más mínimo al haberse actualizado un delito emergente, y con independencia de que quien haya disparado sea un tercero y exista o no intención en el resultado, por lo cual, al estar en presencia de una conducta ilícita, ya no puede hablarse de culpa, porque ésta se refiere a una conducta legal que, al realizarse, no se tuvo el cuidado suficiente, por lo cual originó un delito culposo. Pero cuando la naturaleza de la conducta ya es delictiva, como es disparar, como consecuencia de un plan e ir armados para defender el botín, entonces la naturaleza ilícita de disparar hace que el resultado, haya sido el querido o no, sea irrelevante. Fíjense, aquí este criterio nos da la clave. En este caso de este homicidio, vemos que en sí se deriva este homicidio, si bien no existe la intencionalidad en el sujeto activo, es decir, el ladrón en matar a un transeúnte, aquí la intencionalidad pues ahí ya queda descartada. Pero ¿qué pasa con la otra conducta? No hay un deber de cuidado, él no está repeliendo ninguna agresión, él no se está tratando de cuidar o salvaguardar de alguna manera, al contrario, él viene después de haber cometido un delito, que es el robo, viene disparando por la avenida, va disparando además y tratando de agredir a policías. Entonces ya no podemos hablar ahí de una culpa, porque no hay un deber de cuidado, no está tratando de salvaguardar su integridad ni la de sus compañeras, al contrario, lo que trata en todo caso es de escapar, o en el peor de los casos agredir a alguno de los policías que lo va persiguiendo. Entonces ahí no se actualizaría entonces la culpa de ninguna manera, entonces hablaríamos de un dolo eventual. Estos parecieran ser temas muy sencillos, pero que cuando son llevados a la práctica sí llegan a tener o a generar cierta incertidumbre y llegan a conflictuar a las partes y por supuesto a veces hasta el mismo juez de dónde encuadrar el hecho típico, porque esto es muy importante, muy relevante, porque es importante establecer la intencionalidad del sujeto activo, los elementos subjetivos en el tipo penal en un caso concreto, pues estos son parámetros muy relevantes para el momento incluso de que se fijan medidas cautelares, en qué medida, de qué forma va a llevar el proceso la persona que está imputada, si la va a llevar en prisión preventiva, si va a tener algún otro tipo de medida cautelar, si en cualquier tipo de resolución en la vinculación en proceso se va a valorar. Ya no se diga en la resolución final, amigos. Obviamente se va a valorar qué grado de intencionalidad tiene el sujeto activo, por qué cometió el ilícito, de qué manera, de qué forma, y eso obviamente va a afectar de manera directa la pena que se le imponga a la persona, porque si hay un grado de intencionalidad o un delito doloso, pues las penas generalmente van más hacia arriba. Cuando hay culpa, pues tienden a disminuirse las penas porque se entiende que el grado de intencionalidad no era ese. Lo mismo pasa a veces en la reparación del daño. Pues. Entonces, como les digo, parece un tema sencillo, pero ya ven que finalmente se crean y se hacen estos criterios porque son necesarios, y me pareció interesante este criterio, lo quise compartir con ustedes y aprovechar para revisar lo que son los elementos subjetivos y las formas de intencionalidad en los delitos. Espero que les haya servido. Si no conocían del tema, pues creo que ya les di una buena introducción. Pueden ustedes también checar la ley, pueden checar criterios por su cuenta. Si les apasiona, si les gusta el tema, hay mucho de dónde agarrar. Esto se ve todos los días en los órganos jurisdiccionales. Como siempre, fue un placer estar aquí frente a ustedes, darles esta charla, platicar con ustedes. Ahora, mediante esta pequeña dinámica distinta a lo que regularmente hacemos en el canal. Espero que haya sido de su agrado. Si les gustó, pues me lo comentan. Si no les gustó, no hay problema.
también me lo pueden comentar. Recuerden nada más ser respetuosos en los comentarios al momento de expresar nuestras opiniones. Y pues les mando un gran abrazo, los saludo con mucho aprecio y recuerden, sean libres, aquí estamos a la orden.